Hola, te quiero dar la bienvenida a este podcast titulado Caminando Juntos, el podcast donde la idea es que en conjunto podamos aprender, compartir nuestras historias, desaprender y desmentir estigmas o prejuicios que suelen existir acerca de temas relacionados con la salud mental, con la finalidad de crear una comunidad de apoyo y comprensión, saber que no estamos solos ni solas y que hay personas que probablemente han pasado por situaciones parecidas a las nuestras, con quienes podemos compartir experiencias. A través de este podcast, nuestro objetivo es compartir, dialogar e inspirar a cada persona que nos escucha a cuestionar los estigmas a su alrededor. Acompáñanos en este emocionante recorrido mientras caminamos juntos hacia un futuro donde la salud mental sea una prioridad y donde ninguna persona tenga que enfrentar sus desafíos sola. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Caminando Juntos. El día de hoy estoy yo, Bere, y nos acompaña Jania. Jania es una muy buena amiga y es compañera de la carrera, estudiamos juntas psicología, pero el día de hoy nos va a contar desde su experiencia personal cómo ha sido vivir con TDAH. Y bueno, bienvenida, Jania. Hola, muchas gracias por invitarme. Y bueno, si te quieres presentar, Okay. Contarnos un poco de ti. Ok, bueno, como Bere les mencionó, me llamo Jania. Ahorita estoy en mi año de clínicas de la carrera de Psicología Clínica y de la Salud en el TEC. Somos compañeras de carrera. Y pues, no sé, ¿qué más les gustaría saber de mí? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? En mi tiempo libre generalmente me gusta ver películas, leer o salir con mis amigos. Ok, bueno, bienvenida, Jania. En este episodio vamos a hablar sobre el TDAH en primera persona, lo que quiere decir que pues Jania en este caso nos va a estar contando desde su experiencia personal. Y pues antes, como para dar un poco de contexto, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es una condición del neurodesarrollo que usualmente se diagnostica en niños, pero pues debido a diversas situaciones puede ser que una persona pase hasta su vida adulta sin ser diagnosticada con TDAH. Y pues esto puede ser tal vez por la desinformación, tal vez no se reconocieron ciertas características en la infancia, o tal vez una persona con TDAH hacía algo para enmascarar u ocultar su condición, como puede pasar también con algunos otros diagnósticos. O también pues debido a los estigmas, que es precisamente por lo que queremos escuchar esta historia, para poder aprender y también desaprender ciertos mitos o estigmas que tal vez tengamos sin darnos cuenta. Entonces, para empezar, Jania, si nos puedes compartir cómo definirías tú el TDAH desde pues tu perspectiva y de qué manera te ha impactado. Ok, pues así como tú lo comentas, efectivamente es un trastorno del neurodesarrollo que está muy caracterizado por este patrón de inatención, así como la combinación de comportamientos impulsivos o inatentos. Entonces, esto es algo que puede impactar en muchas áreas de la vida, porque la inatención o los comportamientos impulsivos o hiperactivos, pues no solamente se ven reflejados en la escuela, que es como algo en lo que se suele esperar, sino que también te afecta en tu vida personal, con tus relaciones, con tus amigos, en el trabajo, en las prácticas. Es algo que pues ahora sí que te llega a impactar en todas las áreas de la vida, porque generalmente todos necesitamos prestar cierta atención, incluso para seguir una conversación. O sea, no es algo que esté como que aislado nada más a un escenario o una situación. Entonces yo sí diría que en mi día a día, en mi vida general, ahora que ya también soy consciente de esto, sí noto que me impacta en muchas áreas de mi vida, especialmente en las personales. Ok, y bueno, nos gustaría saber cómo fue que recibiste tu diagnóstico. Pues ahorita, como les comentaba al inicio, de que estoy en mi año de clínicas, al estar en mi año de clínicas me hacen unas pruebas de evaluación neurocognitiva
Y después de esto, cuando me entregan la devolución de resultados, me dicen que pues mi perfil es como de TDAH combinado. De ahí pues, o sea, yo pues no sabía qué hacer con esta información. Sí era algo que yo ya había sospechado, pero cuando te dicen, pues no sabes bien qué sigue a partir de ahí. Entonces, pues lo primero que hice luego de eso fue buscar a una neuropsicóloga para corroborar la impresión diagnóstica. Ya de acudir con ella, ya hacemos la corroboración, me confirman el diagnóstico y de ahí fue ya pues ahorita, a mis 22 años, que descubrí que tengo TDAH. Oye, ¿y cómo te sentiste? O sea, porque dijiste que sí, tal vez tuviste como que sentimientos encontrados, pero ¿esto cambió la percepción de ti misma o algo en tu identidad crees que haya cambiado? ¿Cómo fue esto? La verdad, o sea, sí, como tú mencionas, fueron muchos sentimientos encontrados, porque aunque, como yo decía hace rato, sí lo había sospechado por ciertos rasgos, por lo que yo notaba de mí misma, las cosas en las que sentía mayor dificultad, sí era algo que sospechaba, pero ya cuando te lo confirman, pues sí sigue siendo un shock. O sea, que te digan de que sí tienes este trastorno del neurodesarrollo, sí vino con muchos sentimientos encontrados, porque por una parte fue como alivio y validación de que ok, o sea, todos estos comportamientos o las cosas con las que batallaba partían de esto, pero al mismo tiempo pues fue difícil darme cuenta de que pues es algo que sí tengo y algo que me va a acompañar y que me ha acompañado también todo este tiempo. Y luego también fue como el pensar de que ok, o sea, si hubiera recibido mi diagnóstico antes, yo creo que muchas cosas con las que batallé no hubieran sido tan difíciles para mí si hubiera tenido el tratamiento adecuado desde mi infancia. Ya, pues la verdad que, bueno, pues felicidades por tu diagnóstico. Muchas gracias. Porque la verdad sí, bueno, tuve una experiencia similar. Si quieren escucharlo, está en otro episodio del podcast. Vayan a escucharlo. Pero pues la verdad sí se siente como que esa sensación de alivio y pues también gracias por compartirnos, porque la verdad que pues de cierta forma sí es como algo muy personal y que quieras estar aquí para compartirlo, pues la verdad creo que es muy valioso y muchas personas podrían aprender de esta experiencia tuya. Y por ejemplo, en cuanto a lo que mencionaste de que tal vez ciertos rasgos como que decías como que ya les encontraste una causa justificable, ¿cómo era antes de tener el diagnóstico? ¿Había momentos donde tal vez sentías que eras diferente a los demás o que no encajabas? Sí, bastante. O sea, esta palabra encajar es como algo con lo que yo batallaba y nunca había descubierto en sí por qué. Ya al momento de recibir mi diagnóstico y que comento que muchas cosas me empezaron a hacer sentido, esta sí fue una de ellas, porque antes, o sea, desde que yo era chica o así, tenía todos estos problemas marcados de la inatención, de ser muy impulsiva, de ser muy hiperactiva. Y tú, como mencionabas al principio, de el masking o el tratar de como que compensarlo, ocultarlo, creo que es algo muy común que nos pasa a las personas con TDAH o con cualquier tipo de trastorno del neurodesarrollo, que como tratamos muy fuerte de encajar, o sea, de no llamar la atención, de no ser tan diferentes a los demás, como que nos tratamos de ocultar esos comportamientos porque sentimos que no es normal, vemos que nuestros compañeros no los hacen y nos sentimos muy diferentes al resto, entonces te los tratas de guardar para ti, pero eso al final del día es peor, o sea, terminas el día súper agotado por tratar de ocultarlo, por tratar de hacer este masking, terminas, o sea, drenado de energía por tratar de ocultar estas cosas que para ti son naturales. Ya, y bueno, aquí, mencionaste algo sobre el masking, que creo que no lo tenía como en las preguntas, pero creo que es importante mencionarlo, porque tal vez, bueno, para los que no sepan, si nos puedes explicar primero qué es el
Bueno, más bien el steaming. Ujú. Pues es que, por ejemplo, nosotros podemos tener comportamientos, como decía, que igual y se salen a la norma de lo esperado. Por ejemplo, en un salón de clases, si estás escuchando una clase, una conferencia o así, pues uno, al menos con TDAH en mi caso particular, yo siempre lo digo que es como si tuvieras un botón de encendido activado todo el tiempo. Entonces siempre te quieres mover, o sea, siempre quieres pasar a otra actividad, quieres hacer otra cosa, te quieres levantar del asiento. Yo recuerdo que cuando era chica, o sea, jamás podía comer estando sentada en un comedor. Tenía que caminar o tenía mínimo que estar parada, porque el estar sentada quieta mucho rato era muy difícil para mí. Entonces, con todas las clases, obviamente no era un comportamiento aceptable salirte de tu lugar o empezar a caminar. O sea, siempre se espera que estés sentado, que estés quieto, que prestes mucha atención. Entonces, esto del masking surge porque, o sea, ves lo que se espera de ti, ves lo que para otras personas parece ser muy fácil de hacer, quedarse sentado y prestar atención. Entonces tú también lo tratas de emular, o sea, tratas de hacer exactamente lo mismo, de quedarte en tu lugar, estarte quieto, prestar atención, pero es muy difícil porque genuinamente, o sea, el cerebro te pide que te muevas, te pide que te actives. Entonces, ¿qué pasa? Pues que uno siempre está con el famoso steaming, o sea, estás moviendo la pierna, estás moviendo la rodilla, estás moviéndote en tu silla, quieres jugar con las manos. Entonces, por eso digo yo que al final del día, cuando uno trata de ocultar mucho estos comportamientos, termina súper cansado. O sea, porque todo el día te la pasaste tratando de no llamar la atención, de no hacer cosas como que fuera de la norma. Entonces, sí es muy agotador, la verdad. Y, por ejemplo, el steaming en este caso, pues se podría considerar como una manera de autorregularte, ¿no? Sí, exactamente. ¿O de qué otras maneras podrías decirnos que te ayuda el steaming? O sea, que no es solamente como que este movimiento constante. Sí, exacto. Algo que pasa con el steaming es que generalmente yo siento que las personas siempre lo confunden con ansiedad. ¿Qué digo? O sea, la ansiedad o incluso otras condiciones como la depresión sí pueden ser comorbilidades en una persona que tenga TDAH. Claro, o sea, eso es totalmente posible, pero de forma aislada, hablando sobre los comportamientos hiperactivos propios del TDAH, pues sí está mucho este steaming, este querer moverte, porque como tú decías, es una forma para nosotros de autorregularnos. Es como darle una pequeña entrada a esa energía a través de algo pues que no llama tanto la atención, como mover la rodilla, mover la pierna, moverte un poquito en el asiento. Entonces sí es como una forma para uno al menos de liberar un poquito de esa carga de energía que uno trae. Ok, y bueno, muchas gracias por la explicación. Ahora, por ejemplo, he escuchado comentarios de personas que a veces dicen como que, bueno, ¿de qué sirve tener un diagnóstico en la edad adulta? Si, no sé, en tu caso tal vez ya habías vivido 22 años sin un diagnóstico, vas a seguir siendo la misma persona que eras antes. O lo ven como que para qué te quieres etiquetar de esta forma, ¿no? En tu experiencia, ¿de qué manera impactó recibir un diagnóstico y qué le dirías a alguien que tal vez piense de esta manera? Ok, creo que es muy común incluso que pueda haber este tipo de pensamientos de que no, pues ya para qué, o sea, ya viví toda mi vida así, ya de qué me sirve tener el diagnóstico. Pero honestamente lo más valioso del diagnóstico es que a partir de ahí parten muchas cosas buenas para ti como persona, porque como mencionábamos al principio cuando empezamos a hablar de esto, es muy, muy válido. O sea, hay mucha validación en el saber de que todo esto que siempre te preguntaste, ¿por qué? ¿A qué se debía? Si era mi culpa, si no era mi culpa, o sea, porque hay mucha culpa. Por esta clase de comportamientos uno se siente como que, pues igual yo soy flojo, igual yo soy muy desorganizado, o sea, tú mismo te empiezas a autoetiquetar con cosas negativas. Entonces es muy valioso cuando al fin tienes un diagnóstico
que te ayuda a entenderte a ti mismo, y a partir del entendimiento pues también surge la compasión. Entiendes de que todo este tiempo a lo largo de tu vida que batallabas con cosas que para otras personas parecían ser muy fáciles y les venían naturalmente, entiendes que tú genuinamente hiciste el doble de esfuerzo para estar como que a la par de tus compañeros, para poder tratar de sobrellevar pues la escuela, las prácticas, el trabajo, cualquier actividad que estuvieras realizando. Entonces creo que es muy válido recibir el diagnóstico sin importar la edad a la que sea, porque a partir de ahí pues viene todo esto de ser más compasivo contigo, entenderte más, conocerte mejor. Y aún más allá de esto, o sea, ahondando más, si ya tienes el diagnóstico, puedes saber qué línea de tratamiento seguir, porque con todo esto que puede representar dificultades en muchas áreas de tu vida, es necesario que si estas dificultades están imposibilitándote tener una vida cotidiana, pues que sí recibas el tratamiento que necesitas. La línea de tratamiento puede ser solo la psicoterapia con parte de neuropsicólogos, o puede haber tratamiento farmacológico, pero tener una guía y no estar solo como que tú tratando de navegar todos tus síntomas. Y por ejemplo, ahorita que mencionaste como lo de los psicólogos, por ejemplo, con tu psicóloga antes de pues tener el diagnóstico, ¿hubo algo que cambiara? Porque por ejemplo en mi caso, pues sí me pasó que tuve que buscar muchos psicólogos a ver quién podía diagnosticar en adultos. Sí. O pues que no estuviera como que tal vez ciertos prejuicios, o que estuviera actualizado en el tema. No sé si a ti te pasó algo así, o tal vez si tuviste que cambiar de psicólogo. Sí, tristemente sí. Me gusta mucho cómo mencionas esto de los prejuicios, porque es muy cierto. O sea, incluso en profesionales, que yo sé que no debería de pasar, no es lo esperado, pero tristemente todavía ocurre que hay muchos prejuicios también en la práctica clínica. Entonces, encontrar un neuropsicólogo que esté adaptado a tus necesidades, a lo que estás buscando, la verdad es que sí se vuelve una tarea difícil. Yo antes que estaba acudiendo con una psicóloga, antes de recibir este diagnóstico y luego querer hacer la corroboración del mismo, como yo sé que es pues el deber ser, se lo comenté a ella, los resultados pues preliminares, por decirlo de alguna manera. Se lo comenté y ella sí fue muy honesta conmigo y me dijo, ¿sabes qué? La verdad es que yo no tengo mucha experiencia tratando trastornos del neurodesarrollo y menos en población adulta, entonces sí te sugeriría que buscaras como que un neuropsicólogo enfocado en esto. Y de ahí fue mucho como de que, ok, o sea, entiendo lo que debo hacer, pero ¿cómo busco? ¿En dónde busco? Sí. ¿Por dónde empiezo? Sí se vuelve una tarea también difícil el a dónde ir o con quién ir, porque no es algo necesariamente obvio o fácil de encontrar. Yo tuve que pedir como que muchas recomendaciones y aún así pues sí, o sea, a día de hoy todavía hay muchos profesionales que tienen muchos prejuicios o quizás no están actualizados a lo que se debe, lo que ya sabemos a día de hoy. Entonces sí fue una tarea difícil y tomó tiempo, pero afortunadamente ahorita ya con la neuropsicóloga que estoy llevando todo muy bien hasta el momento. Pues qué bueno que después de una larga búsqueda ya encontraste a alguien, la persona adecuada, que también la verdad se me hace muy, muy triste que pues también como que por estos prejuicios tal vez sea muy difícil encontrar la ayuda necesaria. Porque creo que para algunas personas hasta siento que sería entendible que tal vez dejen de buscar después de cierto punto. Sí. Pero pues al final de cuentas sí es necesario pues tener un apoyo profesional para, pues no tanto como para tal vez cambiar, sino sentirnos mejor o adquirir herramientas para facilitarnos el día a día. Exactamente. Como tú lo mencionas, o sea, ese debe ser siempre el objetivo, que tú al final del día te sientas mejor.
Y por ejemplo, hablando de esto, ¿hay adaptaciones específicas que encuentres útiles en tu vida diaria, ya sea pues que hayas implementado o por ejemplo, tal vez que a raíz de recibir el diagnóstico, las cosas que antes reprimías ya sientas como que bueno, pues lo puedo hacer libremente y los demás que soporten? Pues, o sea, sí, porque esta parte de que siempre me quiero estar moviendo, que siempre me quiero estar, pues sí, moviendo, caminando, haciendo algo. Sí, yo creo que era definitivamente lo que más reprimía, o sea, más. Y ahorita, a día de hoy, pues como yo mencionaba mucho esto de la autocompasión, es que verdaderamente, o sea, cuando te das cuenta de que, ok, tengo este trastorno, lo acepto y haces todo el proceso también por aceptarlo, porque claro que es un camino y un recorrido para cada persona aceptar su diagnóstico, pero cuando al fin como que lo aceptas y lo entiendes y te empiezas a entender, como tú dices, pues sí, o sea, que soporten los demás. Entonces sí, o sea, ahorita como que dejo ir un poquito más de esa energía, de querer estarme moviendo. Y ya no me da pena, ya no me da miedo que los demás vean o se den cuenta, porque pues genuinamente yo lo necesito. Que también creo que es todo un proceso porque, por ejemplo, yo cuando recibí mi diagnóstico, en un inicio tenía estas dudas como que ¿lo digo o no lo digo? ¿A quién le tengo que decir? ¿A quién Sí. no? Que al final de cuentas siento que las personas nunca deberían de tener que compartir su diagnóstico, pero pues como tú dices, como que el simple hecho de decirlo y que la gente sepa te quita una presión de encima. Sí. Pero por ejemplo también puede ser que, o por ejemplo en mi caso yo he pensado, bueno, tal vez si le digo específicamente a esta persona o en este contexto tal vez sea peor, tal vez de que no me crean o Sí. por los prejuicios. Entonces, ¿tú has enfrentado estigmas o prejuicios asociados al TDAH? Claro que sí, bastantes. Me gustaría decir que no, porque ojalá estuviéramos en un punto de inclusión genuina, que esto no fuera un problema. Sí. Tristemente no estamos ahí. Y como tú comentas, o sea, sí pasa mucho esto, a mí todavía me pasa, que a veces digo de que, lo comento, no lo comento, lo digo, no lo digo, porque a veces uno es consciente de que todavía hay tantos estigmas alrededor de todas estas cuestiones del neurodesarrollo y puede estar también tan estereotipado que las personas siempre como que si escuchan alguno de estos trastornos del neurodesarrollo ya tienen en su mente la imagen de lo que es y cómo luce y tal vez no esperan que tú tengas este diagnóstico y cuando les dices, pues sí, o sea, a mí también a veces me surge el miedo de que no me creerán o lo sentirán como que yo me estoy justificando, como que me estoy escudando en esto, pero creo que también es muy importante reconocer, o sea, que dentro de la autonomía tenemos todo el derecho del mundo de contarlo, sí, pero también de no contarlo, por la razón que sea, pero al final del día todo lo que uno haga debe ser pues por el bienestar de uno mismo. Sí. Sí, pues la verdad que pues ya compartir el diagnóstico pues sí debería ser una pues decisión personal. Sí. Y por ejemplo, ¿puedes compartir alguna experiencia específica donde hayas experimentado tal vez falta de comprensión debido a tu pues esta neurodivergencia? Yo siento que específicamente a veces cuando uno trata de explicar como algo que no pudiste hacer o algo que no hiciste o algo que hiciste de una manera muy diferente, a veces las personas son un poco inflexibles en entender como de que ¿por qué? Y creo que esto surge porque pues lo ven desde su propia perspectiva. Lo ven desde el si para mí es tan fácil, pues para ti también debería de ser igual de fácil. Y son cosas como de que pues no, o sea, para mí no es tan fácil. A veces me ha pasado, y digo, o sea, es un detalle por decir algo, que termino una tarea y se me olvida subirla. O sea, ya está hecha y todo, simplemente digo, ok, ahorita la voy a subir y jamás me acuerdo mucho después.
Entonces, cuando llego a comentar algo así, siempre surgen comentarios como de que ¿cómo es posible que se te haya olvidado? O sea, si ya estaba hecha, eso no pasa. Entonces, eso también hace que luego, al menos a mí, a raíz de eso, me daba miedo compartir mis experiencias, Sí. porque tenía mucho miedo de que la gente me juzgara, de que me dijeran como de que ¿cómo es posible que batalles con algo tan simple? Pero pues a raíz de todo esto y también de el tratamiento con mi neuropsicóloga y así, he como que comprendido más que honestamente la mayor validación que te puedes dar es la tuya. Y nuestra tarea simplemente es tratar de promover pues la inclusión, promover el respeto, promover el conocimiento de estos temas, porque pues mucha gente la verdad no sabe mucho al respecto de esta clase de temas. Entonces creo que es el granito de arena que nosotros podemos aportar, pero más allá de, la verdad no es nuestra responsabilidad y no nos corresponde. Y la gente que te quiere te va a entender, la gente que te respeta te va a dar ese espacio para hablar sin juzgarte. Sí, la verdad que yo siempre le digo a Jania que es una persona muy sabia. Y pues realmente sí concuerdo con todo lo que has dicho y específicamente también como la importancia de tener una red de apoyo, porque incluso pudiera ser que alguien al recibir su diagnóstico, pues tal vez su familia puede ser que esté en desacuerdo con esto. Por ejemplo, a mí sí me pasaba mucho al inicio como que quería buscar un diagnóstico, que mis papás eran así como de, ¿pero por qué? O sea, ¿para qué lo necesitas si has estado tan bien todos estos años? O sea, como que te lo estás inventando o así. Sí. Pero pues qué importante también pues dejar a un lado pues tal vez los comentarios de los demás, que puede ser que sean muy difíciles de cambiar. Y pues mantenernos firmes en lo que realmente pues sea para nuestro bienestar. Exacto. Porque incluso pues ahora que lo pienso, como decías al inicio, como que muchas veces hemos estado viviendo tratando de encajar o haciendo cosas que tal vez incluso nos incomoden solo como para no incomodar a los demás. Sí. Entonces pues también pues se requiere de valor y de esfuerzo para pues también poder como pues defendernos a nosotros mismos de cierta forma. Exactamente. Sí, justamente eso que mencionas de los comentarios que te pueden hacer otras personas. Y o sea, sí, a veces son personas cercanas a ti que te quieren mucho, pero simplemente no conocen mucho al respecto de estos temas. Entonces, cuando llegas con ellos y les dices comentarios, porque a mí también me pasó, o sea, comentarle a alguien de que, oye, es que yo creo, o sea, ya me llama mucho la atención esto, yo creo que igual y podría ser por esto. Y cuando te responden así como de que, no, yo no creo. Sí. Como que luego te hacen a un lado esos comentarios o esas inquietudes que de tú que tengas. no se te ve. Sí. Es que justamente por eso, creo que lo más dañino que podemos encontrar las personas con algún tipo de neurodivergencia es pero no se te nota, Sí. pero no pareces. Porque hay mucho esta idea, pues, en la mente de las personas de cómo se supone que se ve cada uno de estos trastornos del neurodesarrollo. Entonces, si no te ven a ti como la viva imagen del estereotipo, dicen, Sí. no creo. Que también, o sea, ahorita se me vino a la mente como que las veces que le he dicho eso a personas, o bueno, antes de tener el diagnóstico, a las personas a las que les conté que tenía sospechas, que la verdad como que me sorprendía más cuando no me cuestionaban. Sí. Que cuando hacían esos comentarios llenos de como prejuicios. Sí, porque es como pues lo común, o sea, lo común es que te digan que no, que nada que ver, porque pues sí, o sea, hay mucha desinformación al respecto de todo esto. Entonces, tristemente, la norma es que te invaliden. Es una forma de invalidación que te digan así como Sí. de que no, nada que ver. Que también,
ahora que lo pienso, como que de las personas que más he recibido validación ha sido de otras personas neurodivergentes. Sí, era justamente un punto al que yo quería llegar, porque sí, toda la razón del mundo. Si alguna persona que esté escuchando esto tiene o recibió recientemente algún diagnóstico de algún trastorno del neurodesarrollo, algún tipo de neurodivergencia, o tiene muchas sospechas y le interesa recibir un diagnóstico, la verdad es que de la mano de la red de apoyo, ¿cómo hace la diferencia genuinamente tener en tu vida a personas que también tienen algún tipo de neurodivergencia? Porque somos como los que más entendemos, los que más estamos tan acostumbrados a haber escuchado otro tipo de comentarios a lo largo de nuestra vida, que ya como que sabemos y nos entendemos y nos acompañamos en todo este proceso. Sí, completamente. Sí. Y bueno, ahora me gustaría pasar a una sección que le puse desmintiendo mitos. Ok. Son algunos mitos que pues me gustaría que compartieras tu opinión. Uh-huh. Y el primero es que el TDAH no es una condición real o que todos tenemos TDAH. Oh. Muy bueno, empezamos fuerte. Pero sí, muy popular esta creencia, siento que muy reciente también. Algo que yo he escuchado mucho es que siempre te dicen de que no, pues es que entonces, si eso fuera real, todo el mundo tendríamos TDAH. O cualquier persona que tiene TikTok tiene TDAH. Porque todos tenemos ahora el attention span, la capacidad de atención súper disminuida. Entonces eso no es real, porque si fuera real, todo el mundo tendría. Qué peligroso de verdad que sea como el modus operandi que trae ahorita toda la gente pensar esto, porque se invalidan mucho a los diagnósticos. Ahora cuando una persona sale y comenta de que, ¿sabes qué? Recibí un diagnóstico de TDA o de TDAH, como que se invalida mucho, porque las personas ya tienen en la mente la idea de que no, pues todo el mundo tiene, o sea, no es algo genuinamente con lo que batalles, no es algo que te genere problemas o dificultades en tu vida, porque pues todo el mundo tiene, ¿no? Pero no, o sea, esto, como decíamos, es literalmente un trastorno del neurodesarrollo. Sí. Y estos patrones característicos de inatención, hiperactividad, impulsividad, son constantes y son generalizados. O sea, no discriminan de que, pues me distraje en una clase. Bueno, eso nos puede pasar a todos en cualquier momento de nuestras vidas, porque quizás la clase no era tanto de nuestro interés. Eso es común y eso le puede pasar a cualquier persona. La diferencia aquí es que son patrones generalizados y que te afectan no solo en una clase que no te interesa, sino genuinamente te afectan en tu vida, manteniendo amistades con tus amigos porque simplemente se te olvida contestar mensajes y es genuino el olvido. No es solo de que, pues lo postergué y ya está, sino que genuinamente a ti se te olvida. Y luego es muy difícil, volvemos a lo mismo por la desinformación que hay, que otras personas te crean. Porque es como de que, pues no, o sea, simplemente me estás ignorando, no te importa. Sí. Entonces, pues sí, o sea, qué feo que tengamos que escuchar comentarios como de que no, yo creo que no es real, o yo creo que todo el mundo tiene, porque pues la realidad es otra muy distinta y se vuelve más difícil para nosotros navegar pues la vida en general si las personas creen esta clase de cosas. Sí, y la verdad, pues creo que no deberíamos cuestionar o pues creernos expertos en algo que realmente no hemos vivido. Y pues deberíamos respetar las experiencias de los demás, aunque tal vez sean difíciles de comprender para nosotros. Justamente, es de comprender las experiencias de los demás, aunque sean distintas a las nuestras. Siento que es como la idea central que quisiera que se llevaran de este podcast, porque genuinamente si queremos construir una sociedad más inclusiva,
si queremos que las cosas cambien, pues este es el primer paso, genuinamente. O sea, parte de nosotros al empezar a aceptar a otras realidades distintas a las nuestras. Así es. Y el siguiente mito es que las personas con TDAH solo necesitan esforzarse más. Oh. Eso es como sacada directamente de la mente de una persona con TDAH. Genuinamente yo creo que algo con lo que batallamos mucho es esta autocrítica. O sea, más si no recibiste el diagnóstico a temprana edad, como que está muy internalizada la idea de que, al menos yo, desde mi experiencia personal, a raíz de todos estos problemas constantes que yo traía desde la infancia, siempre pensé de que no, pues, o sea, soy floja, soy desorganizada, soy irresponsable, son cosas que ya uno se cree y lo internaliza, y recibir un diagnóstico o aprender más sobre este tema, informarte más, te ayuda a comprender que genuinamente, pues no es por gusto. Todas estas dificultades que tuviste no las escogiste, o sea, parten de este trastorno del neurodesarrollo y no se van a ir y no se van a quitar simplemente porque te esfuerces más o porque lleves una agenda o por cualquier otra recomendación o comentario que haya uno escuchado o uno mismo se haya dicho. Genuinamente no es así. El tratamiento lo hace más llevadero, puedes encontrar más estrategias para llevar tu vida del día a día con mayor facilidad, pero esta clase de comportamientos y de cosas así no se van a ir solo por esforzarte más, solo por de que me voy a esforzar por ponerle más atención a esta conversación, me voy a esforzar más por recordar todo lo que tengo que hacer en este día. Pues no, o sea, no es algo que parte del esfuerzo, genuinamente. Ok, y ahora el siguiente mito es que solo los niños de género masculino tienen TDAH. Ese también muy popular, tal vez no tanto como el primero, pero sí es muy popular. O sea, que la gente siempre suele esperar como que el TDAH es un trastorno de niños, en masculino también. Sí. Porque leyendo, o sea, revisando la literatura, nos podemos encontrar que esto del TDAH es un trastorno demasiado underdiagnosed en niñas, o sea, que está no tan diagnosticado, que las niñas son como una población, y ya no solo niñas, o sea, mujeres adultas, el género femenino en general es algo que se ha relegado e ignorado mucho en lo que concierne al diagnóstico de este trastorno, porque pues hay muchas teorías, hay muchas hipótesis, pero generalmente pues a nosotras las mujeres se esperan cosas de nosotras, se espera como que seamos calladas, que nos portemos bien, que nos comportemos. Es más como que una idea que siempre te arraigan mucho desde que eres muy pequeña a cómo te tienes que sentar, o sea, incluso o sea, así no se sientan las niñas, o así no se comportan las niñas, así no juegan las niñas. Entonces hay mucha reprimenda alrededor de todas estas cosas, mientras que en los niños es un poco más, no necesariamente de socialmente aceptable, porque siguen siendo cosas que salen de la norma de lo esperado, Sí. pero sí es algo como que se les deja un poquito más de esta libertad. Entonces, cuando viene a la mente de alguien el cómo se ve una persona con TDAH, pues siempre se imaginan a el niño en masculino corriendo en el salón o haciendo desorden en el salón. Entonces se ignora mucho a la niña, que pues simple y sencillamente no se puede concentrar en casi nada. Aunque no esté alborotando el salón, no esté platicando con todo el mundo en voz súper alta en el salón, o no esté trepando árboles todo el día, pero de todas formas tiene esta dificultad marcada. Y creo que eso se relaciona al siguiente mito y el último, que es que el TDAH no es preocupante o
pues que tal vez no se debería buscar un diagnóstico o pedir ayuda si no provoca dificultades en el ámbito escolar. Sí, justamente donde generalmente se diagnostica el TDAH, hablando de edad temprana, porque también es lo más usual, por así decirlo, es en el salón de clases. Cuando la maestra empieza a ver que el niño no se puede quedar quieto, empieza a hacer demasiado desorden, o sea, es un comportamiento disruptivo para el salón de clases, entonces ahí siempre surge el, pues, mándenlo con el psicólogo. Y al mandarlo, pues, ahí puede que surja el diagnóstico, puede que se den cuenta y ya comuniquen este diagnóstico al niño, a sus padres, pero justamente como hablábamos ahorita, no es algo que está limitado a los estereotipos de cómo uno se imagina que el trastorno se ve, porque puede que haya una persona que no necesariamente tenga estos problemas marcados a lo largo de la escuela, la primaria, la secundaria, lo que sea, que no haya tenido estos problemas porque no han sido aparentes. Pero eso no quiere decir que la persona por dentro no esté batallando constantemente todos los días de su vida simplemente por encajar o por no llamar la atención. Porque pues al menos a mí en la parte personal jamás en la vida tuve problemas en la escuela ni nada parecido. Y eso es algo también que luego la gente se espera, como de que, pues alguien con TDAH reprueba todas las materias, le va muy mal en la escuela. Y es como de que, pues no necesariamente. A mí no me iba mal en la escuela, me iba muy bien, pero jamás yo hacía tareas, jamás me acordaba de que me dejaban de tarea, jamás me podía concentrar en lo que sea que estuvieran hablando en el salón. Era muy constante el que yo me quería ir, me quería mover, quería siempre luego faltar a la escuela por lo mismo, porque era muy difícil para mí mantenerme quieta tantas horas de forma constante. Nunca me podía poner a estudiar, porque pues sentarte y estudiar y estar quieta tanto tiempo y tan concentrada en una sola actividad era algo que a mí me parecía imposible. Entonces volvemos a lo mismo. Yo no tenía problemas en la escuela que fueran aparentes o llamaran la atención, pero yo por dentro estaba agotada y estaba muy cansada. Y fueron cosas que también afectaron a mi autoestima, al creer de que pues yo seguramente era irresponsable o era floja, o rescatando el otro mito que pues simplemente me hace falta esforzarme más. Entonces, justamente por eso, como que enlazando todo, cuando recibes el diagnóstico, aunque al principio es un shock y trae muchos sentimientos encontrados y difíciles de procesar, a la larga es muchísimo mejor para ti como persona porque empiezas a entender todas estas dificultades que tuviste pues eran a raíz de esto y no se van a solucionar esforzándote más y no significan que tú como persona seas flojo, irresponsable o cualquier adjetivo malo que te hayas autoadjudicado. Pues muchísimas gracias por ayudarnos a desmentir estos mitos. Ahora ya para ir cerrando, nos gustaría saber qué consejos le darías a la sociedad en general para ser más comprensiva y crear espacios seguros o hacer sentir más cómodos a quienes viven con TDAH. Yo creo que justamente que si una persona, sea tu amigo, tu familiar o simplemente un conocido, se te acerca y te dice cualquier cosa relacionada con este tema, ya sea que tenga fuertes sospechas de tenerlo o que está en proceso de recibir un diagnóstico o que ya recibió el diagnóstico, cualquier cosa relacionada con este tema, creo que lo mejor que podemos hacer siempre es una de dos. Si sabemos y estamos informados al respecto del tema, hay que tomarlo con mucho respeto, hay que agradecer la confianza de la persona que nos lo está contando, porque siempre debemos entender que pues no es fácil, honestamente, hablar de esta clase de temas, porque te da miedo cómo o qué te vaya a decir la otra persona. Entonces, agradecer mucho siempre la confianza de alguien que te lo diga, que te lo cuente. Y
si uno no sabe mucho de este tema, no está muy informado, es válido decirlo. O sea, es muy válido y es muchísimo mejor que le digas a la persona, ok, te entiendo, muchas gracias por contarme. Yo no estoy tan familiarizado con este tema, no sé si hay algo más que tú me quieras contar, o sea, darle el espacio para que él te cuente y tú simplemente escuchar, porque a veces es lo mejor que podemos hacer, en vez de pasar nuestros estigmas o nuestros prejuicios o las ideas preconcebidas que tengamos en la cabeza, simplemente dejar ir. O sea, esta palabra desaprender, creo que es lo mejor que podemos hacer. Desaprender estigmas, desaprender mitos como los que mencionábamos hace rato, porque estos, o sea, fueron por mencionar algunos. Honestamente hay muchísimos otros mitos que todavía siguen a día de hoy, que siguen siendo populares, que siguen siendo creencias muy arraigadas. Lo mejor que podemos hacer es cuestionarlas. Cuestionar de dónde viene esta creencia, está basada en algo real o está basada en algo que yo me imaginé o algo que alguien me dijo y nunca comprobé. Y más que nada, darle el espacio a la persona que sí tiene esta condición o que sí sabe del tema, a que te diga y te explique y te cuente, y tú recibir todo esto con mucho respeto. Pues muchísimas gracias. La verdad que pues sí dijiste cosas muy valiosas. La verdad, pues gracias por abrirte de esta forma, que como dijiste, pues no es fácil. Y ahora hablando, por ejemplo, sobre las personas neurodivergentes en general, ¿cómo percibes el estigma en la sociedad actual? Pues yo siento que un tema del que se ha hecho mucho eco últimamente es esto de la inclusión. Entonces tal vez nos gusta pensar o queremos pensar que ahorita está el boom de la inclusión, que todo el mundo estamos colaborando con la inclusión. Pero yo sí invitaría a preguntarnos si genuinamente estamos haciendo algo por la inclusión o no. Porque inclusión involucra muchos temas, involucra muchos diferentes, pues sí, temas. Pero al final del día, esta parte de la inclusión, que parte mucho del respeto, nos sugiere también hacer los espacios, hacer la sociedad más amena o más llevadera para personas que vivan realidades distintas a las nuestras. Entonces, ¿genuinamente estamos haciendo algo por promover espacios así? ¿O simplemente nos quedamos en la idea o en el pensar que ya está y ya estamos en lo más inclusivos que podemos ser? Porque la verdad es que no. Cualquier persona que tenga algún tipo de neurodivergencia te podrá decir que todavía en nuestra vida cotidiana nos tenemos que aguantar tantos comentarios de otras personas respecto a estos temas, o tenemos todavía, peor aún, que seguir enmascarando estos comportamientos porque no nos vayan a decir algo, porque no nos vayan a juzgar, porque no nos vayan a hacer algún comentario que nos pueda dañar o que nos haga sentir como que, o sea, yo estoy muy mal, estoy haciendo las cosas mal. Entonces uno todavía a día de hoy quiere seguir enmascarando, o sea, quiere seguir como que, pues sí, escondiendo todos estos comportamientos y características tuyas que parten del diagnóstico por tratar de encajar, por tratar de no llamar la atención. Entonces, sí es difícil para una persona con algún tipo de neurodivergencia estar así, navegando por la vida, porque los espacios de inclusión todavía no están a lo que deberían estar. Hay tanta desinformación al respecto que se vuelve difícil estar así en la escuela, en el trabajo, con los amigos, en cualquier ámbito de tu vida, porque sigue habiendo expectativas muy diferentes y pues que no son alcanzables, la verdad. Sí, que precisamente creo que dijiste algo muy importante que tal vez no hablamos mucho, pero tal vez sea tema para otro podcast. Pero como que el hecho de enmascarar, tal vez porque, aunque tal vez se hable como de inclusión y quisiéramos pensar que pues el mundo es un lugar inclusivo, sí, porque se habla mucho como del orgullo y sé tú mismo y
pues que no te importe lo que piensen los demás, pero a veces, no sé, a veces creo que es como que si soy yo misma van a decir que soy rara. Sí. Que no sé, que estoy... ¿Qué me pasa? Que si estoy enojada todo el tiempo. Entonces, pues, creo que esto me lleva justo como a la manera en como siempre cerramos este podcast, que es pues comentando que pues en Caminemos Juntos buscamos concientizar sobre la salud mental, pero también eliminar el estigma asociado a condiciones de salud mental. Y pues queremos crear espacios seguros donde las personas puedan hablar abiertamente sobre sus dificultades, pero también sentirse cómodas siendo ellas mismas, donde se fomente una cultura de empatía y apoyo. Y pues ya por último, pues muchísimas gracias, Jania, por todo lo que nos compartiste. De verdad que pues al menos en lo personal sí me ayudó a desaprender, que creo que es algo clave. Y también pues para abrir nuestro panorama a otras perspectivas es importante también pues escuchar a otras personas y no solamente quedarnos como con información de los libros o de internet, sino también pues con la información pues vivencial. Esto sería todo por este episodio. Si les ha gustado y quieren seguir aprendiendo y creciendo junto con nosotros, los animamos a seguir escuchando nuestro podcast Caminando Juntos. Gracias por ser parte de esta comunidad, por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Suscríbanse.